Bueno, la Warland. Este va a ser un vídeo totalmente improvisado. No he hecho guión y tampoco creo que me vaya a extender muchísimo, pero sí quería comentar la partida por las peculiaridades de la misma. Os cuento, yo me perdí la primera y la segunda Warland, ¿vale? De la primera tuve un feedback bastante malo, de la segunda tuve un feedback normal y mis compañeros me dijeron, oye, vamos a apuntarnos a Warland. Y digo, bueno, a la tercera va la vencida, ¿por qué no? Vamos a probar. No he ido, me pilla bien en fechas, no ha habido prácticamente grandes partidas en el periodo de verano, porque ya sabemos todos que el calor nos mata aquí en España, y era como la primera gran milsim antes de empezar todo el resto de partidas grandes que se vienen a lo largo del año, teniendo en cuenta que la partida esta de Galicia se canceló. Vamos a recapitular un poco primero mi experiencia y ya luego otros detalles, ¿vale? Llegamos 4:30, 5 de la tarde, ya estaban montados allí, se pasó Cron rapidísimo, se apuntó la gente rapidísimo, teníamos la zona al lado del cementerio designada para aparcar coches y aparcamos los coches. Había un primer briefing, supuestamente, o sea, la apertura era a las 4 y había como un primer briefing a las 8, 8:30. Cogimos el coche, lo acercamos hacia la zona de nuestra base, que al principio pensábamos que no íbamos a poder ir y que íbamos a tener que cargar todo o echarlo en alguna de las furgonetas de la organización y movernos andando, pero al final se cambió la localización de la base militar y pudimos ir con el coche. Entonces cogimos el coche, llevamos las cosas, desmontamos y nos quedamos allí esperando. El primer briefing hubo un poco de lío porque se suponía que teníamos que bajar al pueblo y tener el briefing allí, pero al final dijeron, no, mira, hacemos el briefing aquí y lo tenemos. Era las 8:30, 9 de la noche, tuvimos el primer briefing en el que se nos explicó un poco el funcionamiento y nuestros comandantes, Guille y Diego, se presentaron y presentaron un poco la tónica general. Vale, ¿qué ocurre? Como en muchas otras milsims, ahí se para el tema un poco y estamos todos como en preparación. A priori se supone que salíamos a las 11 de la noche, acabamos saliendo a las 12. Es solo una hora de retraso que en términos milsim de otras partidas es, vamos, gloria bendita, porque ya he habido milsim que se suponía que salíamos a las 11 y hemos salido casi a la 1 de la noche, cosas por el estilo, pero bueno. Hicimos una primera noche en la que tuvimos enfrentamientos, en la que matamos a una escuadra de nuestro propio bando porque, bueno, pues porque no nos identificamos bien y los pulimos. Tuvimos los primeros encuentros con los civiles de la villa, que estaban totalmente metidos en su papel, roleando y tal. Se alargó la noche, tuvimos misiones y a las 4, 4 y pico volvimos a base. Y ahí hubo la opción de salir a una segunda misión, que mi compañero, por ejemplo, Cable, dijo, mira, yo para dosificar me quedo, descanso ahora y ya mañana más chicha. Y yo dije, va, yo no estaba muy animado, estaba un poco cansadito y tal, me había levantado súper pronto, estaba reventado, pero dije, bueno, carajo, salgo. En esa segunda misión nos pegamos una pateada de hora y pico para no encontrar nada. O sea, nos mandaban a buscar unos fajos y unos barriles de temas de droga, tal, no sé cuánto, y no encontramos absolutamente nada. No sé por qué, si porque no estaban ahí, si porque los habían movido, si porque... no lo sé. A todo esto nos dicen que ha empezado un poco más tarde porque el bando PMC ha tenido que cambiar la ubicación del campamento del sitio porque ha llegado la Guardia Civil y les ha dicho que ahí no pueden estar. Al día siguiente nos enteramos, eso había sido porque se había puesto el campamento en una zona que corresponde a otra localidad y la otra localidad no sé si no estaba de acuerdo, lo que sea, total, que la Guardia Civil dijo, oye, tenéis que iros a Estriégana, que es el pueblo donde esto está ocurriendo, donde está todo el mundo avisado y donde no vais a generar un pánico, no sé, les cambiaron de sitio, lo cual hizo que evidentemente se retrasase su parte, etcétera, etcétera.
Por la noche nos encontramos a PMCs con un vehículo, con las dos talibanetas, como la llamamos nosotros. Ya os digo, los primeros encuentros con los civiles. Tuvimos un encuentro con, no sé si fue la mano o los rebeldes, porque no estoy seguro de qué facción eran, porque hubo un poco con tanta facción, contando 5 con el pueblo, 4 sin el pueblo, había un poco lío de camuflajes. De hecho, un agente que eran las fuerzas especiales se les había dicho que tenían que ir como de... O sea, ellos habían dicho que iban a ir de Woodland porque se confundieron, no se actualizaron las normativas del año pasado o algo por el estilo. Y entonces ellos llegaron como de Woodland y Multicamp Tropic y ese era el camuflaje de otro bando también. O sea, un poco lío ahí, probablemente por un tema de no actualizar la web y dejar todas las cosas claras con bastante más tiempo para que la gente pudiera prepararse e ir de otro camuflaje. Pero bueno. A las 6:30 de la mañana me fui a dormir sin haber encontrado nada, un poco amargado porque es como, joder, con lo bien que había ido la primera parte de la noche y esta segunda ha sido un pateo innecesario para una misión en la que encima no hemos encontrado nada, vaya mierda. No pasa nada, pero es de ese tipo de cosas que dices, joder, si me hubiera encontrado un pequeño enfrentamiento o hubiera encontrado el objetivo, hubiera cambiado la historia. Y ahora tengo la sensación de que he perdido 2 horas de sueño para no hacer nada más que patear. Que tampoco pasa nada, que patee feliz, pero que, bueno. Me fui a dormir, dormí 3 horas y poco y a las 9:30 estaba levantado. Supuestamente a las 9:30 venía el vehículo para movilizarnos. Al final, ya sabéis cómo son las cosas, nos retrasamos un poco, pero al final cogimos el vehículo, el Humvee. Nos montamos toda mi escuadra y fuimos hacia la villa, hacia el pueblo, ¿vale? El pueblo es lo mejor de la partida, ¿vale? Para los que no han estado en Warland o para los que no saben de qué va lo del pueblo, os lo explico. Helgas, Jaime, uno de los organizadores del cortijo, que trabaja con Pilar, que es la promotora en España de Warland, que viene de Latinoamérica, creó un bando específico, un grupo específico de jugadores escogido a dedo, amigos suyos, gente de mucha confianza y gente que además en muchos casos tiene experiencia previa, y se montaron una especie de rol en vivo en el que interpretaron a un pueblo en el que todos tenían una función, una historia, un background, todos tenían algo con lo que negociar, que ofrecer, que no hacer. Entonces, cuando ibas al pueblo, normalmente tenías X misiones de paz, misiones de convencer, localizar a gente del pueblo que podía darte información que otros no podían darte, o tenías... Nuestro bando, pues por ejemplo, tenía que llevarse de allí a un informante que nos había informado de que la mano, que son los narcos, les estaban obligando a trabajar en sus campos, pero claro, no quería decirlo en abierto porque nunca se sabe si hay chivatos del narco en el pueblo. Entonces nosotros tuvimos que rolear que lo secuestra, o sea, que nos lo llevábamos como si fuera un traidor o un delincuente o lo que sea, y encima alguien se equivocó de objetivo y cogimos al que no era y tuvimos que volver a cogerlo. Y todo esto mientras roleábamos con sheriff del pueblo y su equipo, que lo hicieron increíblemente bien, el cura que dio por saco que flipas, todo el pueblo en general, ¿vale? Podría decir sus nombres, pero muchos no sonarán. Miller fue el sheriff, estaba con Bauer y con otra gente. Carter Spartan, que es del norte, era el cura. Estaba Mimi de Valencia, estaba Carmeli de Málaga, había un montón de gente, estaba Huitos, no sé, había un montón de gente, jugadores, primero, jugadores que, atención, vale, iban gratis, pero pasan el fin de semana pasando un frío, porque la primera noche hizo frío como no os quiero ni contar, roleando, jugando un rol en vivo sin recibir nada a cambio, nada más que estar allí, dando juego a todos los bandos y además que se habían hecho uniformes específicos como la policía, el alcalde tenía también un disfraz, el cura también, o sea, la gente se le ocurrió un montón
de gratis por estar allí y hacer una experiencia que fue guay para ellos, evidentemente, pero guay sobre todo para el resto de jugadores. Total, tuvimos ahí nuestras misiones en el pueblo, roleamos. Yo logré localizar al tipo este que vi que se iba solo a la iglesia y le seguí y le pregunté y me dijo lo de que el narco les estaba obligando a trabajar para ellos, y entonces eso ya nos decía que o bien la policía o bien el alcalde era corrupto porque permitían que eso ocurriese, tal. Eso ya te genera tu propia película y como bando lo roleas un poco. El rato que estuvimos en el pueblo, que más o menos hasta que volvimos a nuestra base, que fue a las 4 de la tarde, tuvimos un par de enfrentamientos con los rebeldes, porque estaban ya os digo, el narco y estaban los rebeldes. Un par de enfrentamientos curiosotes, bien, pero en el que empezaron a ocurrir, empezó uno de los problemas que para mí tuvo la Milsim a dos niveles. Uno, había normas médicas distintas para cada bando. Eso quiere decir que dependiendo del bando que fueses, por ejemplo en nuestro caso los militares, y dentro de los militares también había diferentes reglas de curación, lo cual ya me pareció más loco todavía. Nosotros que íbamos obligados a llevar el plate carrier y casco, teníamos la ventaja de que un compañero cualquiera nos podía poner un primer torniquete y el segundo lleva con un médico. ¿Qué pasa? Otros bandos tenían una normativa de si mueres te tiene que curar un médico, y si no, al volver a la base es 1 hora a la espera de respawn. Que es como, vale, si fueses el bando más grande, si hubiese 100 tíos en ese bando, estaría muy bien, pero si es un bando que es probablemente los más pequeños, que eran los rebeldes, que mi sensación, que no sé cuántos serían, pero mi sensación es que eran entre 15 y 20 tíos, es una putada. O sea, están totalmente dispares en condiciones de enfrentamiento con cualquier otra gente, sobre todo con los militares, y es verdad que eso tiene sentido en tanto en cuanto los militares tienen muchísima más capacidad de logística y médica, etcétera, etcétera, pero claro, normalmente los bandos insurgentes son muchos más, o sea, se debería compensar de alguna manera, y no se hizo. Y además, no sé si bien porque la gente no se leyó bien las normas o porque el briefing no lo especificó bien, que sé que Helgas, por ejemplo, sí se lo dijo a gente en plan de no rayéis con cómo se cubren los demás porque hay normas distintas y tal. Pero claro, si no has estado muy atento, si no te lo han explicado, no te lo han vuelto a explicar en el briefing, si no lo has leído bien, cuando tú, que tienes un médico que te tiene que curar, que a lo mejor se tiene que tirar el médico 15 minutos a tu lado para curarte, tú ves que el de enfrente llega un compañero, le pone un torniquete y sigue jugando, te cabreas. Te cabreas. No porque no fuese legal hacerlo, que lo era, sino porque sientes como una especie de injusticia para con tu bando y para con lo que tú estás haciendo. Y si encima sois menos y tal, pues la cosa como que va acumulando. Total, ese día después de eso nos volvimos a base, 4 de la tarde, comimos, estuvimos un rato descansando, y para las 7:30, 7:30, vuelta a vestirse y vuelta a salir. Nuestra base estaba andando a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de la Chicha, del pueblo, de la base de la mano y de la base de los rebeldes. Con lo cual, el trajeteo de vehículos en algunos casos creo que favoreció a nuestro bando porque estaban mucho más lejos, pero no siempre fue así. O sea, hay veces que nosotros no teníamos vehículo, hubo que patear como campeones, hay veces que teníamos vehículos y se pudo ir en vehículo. La cuestión es, salimos por la noche, salimos por la tarde, empezamos otra segunda visita al pueblo, empezamos más enfrentamientos, luchamos por la tarde allí, negociamos, se roleó muchísimo en el pueblo. Yo no estuve tanto en el roleo porque estuve más a la defensa y a perseguirme con otros compañeros, pero yo sé que los demás de mi escuadra se hincharon a rolear. Raya, por ejemplo, estuvo toda la partida fingiendo que era americano, hablando solo en inglés con la gente de la aldea, y de hecho hasta el punto que después le habló en español a uno y dijo, tío, ¿tú eres español? O sea, me refiero que la gente se metió mucho en el papel y estuvo muy guay. Hasta ahí nosotros no teníamos percepción de nada particularmente raro, salvo que
en el primer enfrentamiento de la noche, porque ya oscureció y nos pilló allí, los del bando rebelde nos dijeron, oye, pero perdonad, no sé, ¿cómo os curáis vosotros? Y ya fue la primera vez que tuvimos conciencia, yo por lo menos, de que las normas eran tan distintas. Claro, eliminamos al bando rebelde, que lo que os digo, mis sensaciones que eran 15 o 20, y los eliminamos, los mandamos a base, y empezó una fiesta en el pueblo, una rave. Estuvimos en el pueblo de rave, convenciendo al alcalde. El alcalde nos decía bueno, el alcalde nos decía que había que derrocar al jefe de policía, que era corrupto, que en realidad era al revés, justo incorruptible, y había que poner a un policía más cercano a él, y estábamos planeando cómo hacer cosas. Yo estaba con la típica sensación de, en cualquier momento, los PMC nos van a traicionar, porque es lo típico, ¿no? Te traicionan los PMC, si es que es de primero de Milsim. Y resulta que no. Los PMC vinieron varios a la base con el vehículo, más o menos empezamos estábamos en la fiesta y dijimos, hay que alzarse en la liberación del pueblo, vamos a atacar a los rebeldes porque estamos hartos de sufrir el acoso de los rebeldes constantes, tal, nos vamos a liar con la OTAN y vamos a ser felices, ¿no? O sea, estábamos de cachondeo, estábamos guay y tal, y entonces montamos una especie de raid para ir a atacar a los rebeldes en conjunto, que es un vídeo que no sé si lo habéis visto, pero íbamos ahí con el Humvee, con música a todo volumen, la gente venidísima arriba, estábamos muy gracioso, ¿no? El tema, pero claro, llegamos a la base y alguien se asoma y dice, que aquí estamos todos muertos, que no nos disparéis, que no vamos a jugar. Y fue como, hostias, son las 12 de la noche y se acaba de acabar la partida de noche. O sea, yo lo dije, digo, ya, después de esto no va a haber más. Porque la otra opción era ir a atacar a la base de la mano, que era un pateo, y como que no había mucha historia. Entonces yo, que soy perro viejo, no voy a negar, aproveché que la fotógrafa del evento, Flor de Tocho, tenía que volver a base para descansar porque estaba reventada, tal, y me acoplé en uno de sus vehículos y me volví. Que hay gente que se volvió pateando hora y pico, pero yo me acoplé en un vehículo, le eché cara dura, que esa es una de mis virtudes, y me fui a la base a descansar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a la 1:30 del sábado estaba metido yo hice vivac, estaba metido en mi funda de vivac, mi saco de dormir, en el suelo y durmiendo. Me desperté a las 7:30 de la mañana, me tomé un par de cafés, estuve charlando y nos dijeron, oye, porque la gente estaba ya recogiendo, mucha gente estaba recogiendo porque se suponía que había lucha, que había combate, que había partida hasta las 12 o la 1, pero claro, es después de lo de la noche anterior, la gente está diciendo, pues no va a haber nada. Y sin embargo, de repente nos avisan, oye, yo que vosotros no recogería todo y desde luego no me quitaría las gafas y estaría atento porque a lo mejor, o sea, porque os van a atacar. Entonces, más o menos, formamos un grupo, joder, que a lo mejor en un rato nos juntamos 20 y pico personas ya perfectamente equipadas para pegarnos tiro en 10 minutos y aparecieron 10 o 12 jugadores rivales, hicieron un ataque, murieron de nuevo de manera vil por dos cosas. Una, por sus normas de curación, y dos, porque no esperaron a la segunda oleada que venía después. Cuando yo acabamos con la primera oleada, mis cargadores me estaban empezando a dar problemas por sobrepresión, y no me disparaban bien, y dije, vacío todos, los purgo, guardo mis cosas, recogí todo en 2 minutos, no llevaba ni tienda de campaña ni nada, solo 2 mochilas, y fue pom, ya estoy recogido. Y cuando ya estoy recogiendo, de repente vuelven a atacarnos, y además, de nuevo, no me sé tu nombre, pero mención especial al sniper de los insurgentes. Vinieron los insurgentes a atacarnos de nuevo. Tuvimos un enfrentamiento bastante largo mientras nos atacábamos los unos a los otros, defendíamos la base y tal. Había un sniper rebelde con un guile que hizo tiros
No sé, no, a lo mejor no es tantísimo y es percepción mía, pero no sé, 80-90 metros, vamos a decir 80-90 metros. Yo creo que un poco más, pero voy a decir 80-90 metros, con un poco de viento. Nosotros metidos detrás de un muro de piedra más o menos de altura que nos podía cubrir, que nos teníamos que subir a una roca para disparar. Y el tipo nos sacó a 5 o a 6 en el rato que yo estuve allí defendiendo, unos tiros que dije yo, madre que me parió, este tipo es el mejor sniper que he visto en una Milsim nunca. O sea, funcionó como un reloj. Ya la tarde anterior nos había dado un por saco que flipas. A mí me había eliminado 2 veces detrás de un Humvee que me dio en el pie desde a tomar por culísimo, que yo dije, ¿en serio me han dado en el pie? Me muero. Pero que en la mañana siguiente es que fue más sangrante todavía. Es que sacó a gente en ángulos que yo decía, este tipo es una máquina. Lo cual hizo muy interesante ese segundo ataque, porque entre que ya no estábamos del todo preparados, que el sniper nos estaba haciendo polvo, yo acabé recogiendo el arma de... Pues yo estaba grabando, pero no estaba jugando, pero mataron a Guille y le cogí la réplica y empecé a disparar, saqué a un compañero que volvió a quejarse de la curación con un eso porque alguien de organización, un tal Moyo puede ser, le había dicho que habíamos interpretado mal la regla, cosa que creo que no es así, pero bueno. Y ya se acabó ese enfrentamiento, muy guay, recogimos cosas, recogimos, organizamos, mandamos a una furgoneta al parking a recoger coches para que se acercasen los coches particulares a recoger las cosas y nos fuimos a la zona del sorteo y de la comida que había. Y ahí es donde me entero de 2 cosas. Una, que Miller está haciendo viajes con su ranchera grande para recoger a PMCs. Y segundo, cuando voy a pedir repetir estofado, me dicen, no puedes comer, no se puede repetir porque todavía faltan por venir unos chiquitos que son los PMCs que no están aquí. Digo, hostia, qué raro, si estamos todos aquí, ya es tardecillo, qué raro que no están los PMCs. Vale. Y aquí es donde viene la parte un poco más fea de la Milsim. Ya no solo que eso fuimos más los jugadores que la organización. No hubo segunda noche. Las reglas de curación distintas hizo que mucha gente se rayase y se amargase. Son los 2 fallos gordos que le vi a la partida desde mi punto de vista como militar, con 2 comandantes que se lo curraron para que todo el mundo estuviese más o menos contento, todo el mundo con misiones, todo el mundo con cosas. Pero la segunda noche no hubo nada. O sea que se podía haber mejorado por ahí, que se podía haber mejorado las reglas médicas y haberlo hecho de otra manera, que entiendo que lo del poblado fue un festival muy guay de roleo para mucha gente, pero como concentramos tanto en el poblado, quizás le faltaron a la gente misiones alejadas de allí, con otro tipo de enfrentamientos. Y aquí es donde llega la parte PMC. Yo los PMC los vi muy cabreados. Cuando llegaron a comer, había gente que me quería, o sea, gente que yo hubiera saludado y que hubiera hablado con ellos un rato, pero estaban en un mood de no me toques los cojones, o sea, estaban cabreados. Primero cuando llegaron ya no había estofado, así que tuvieron que hacerle, que los del bar del pueblo se lo ocurrieron un montón, les hicieron unas hamburguesas, pero ahí fue cuando me entero que les habían dejado en la base nueva, les habían dejado sin vehículos que fueran a recoger sus cosas o a recogerles a ellos, se habían olvidado de ellos. El agente Alex de Vallingrado, que es el que estaba encargado de los vehículos que se habían alquilado, que por cierto creo que faltó alguno, estaba recogiendo ya el Humvee y todo cuando se enteró de que estaban allí y movilizó un único vehículo para ir a ayudarles a recoger las cosas y a llevar conductores a sus coches particulares. Y lo que digo, Miller cogió su furgoneta y fue moviendo gente. Pero claro, la sensación de esa gente cuando llegan, y sobre todo lo que me han contado después, es que ellos estuvieron metidos en su base casi sin salir, sin misiones, recibiendo ataque tras ataque, que no sé quién les atacó, porque nosotros no les atacamos porque éramos su bando, el pueblo no les atacaba, entonces entiendo que les atacaron los rebeldes y los narcos. Pero sea como sea, tienen la sensación de que ellos no han tenido ningún tipo de misión, que no han tenido desarrollo de bando, que no han podido participar tampoco bien de la parte de roleo del pueblo porque han estado encerrados en su base. Que es como, joder, pues me parece una mierda.
Y además me han insistido diferentes personas desde diferentes puntos de vista, porque no me he querido quedar en las 2 o 3 personas a las que yo conozco personalmente, con las que tengo más trato, a las que ni siquiera les he preguntado, sino que me he quedado con las experiencias de otros jugadores a los que también conozco, pero con los que no tengo una relación de amistad súper guay, sino que les he ido preguntando a gente distinta. Y todos me han confirmado la misma sensación. Nos hemos sentido totalmente dejados de lado. Nuestra partida ha sido estar en el camping y recibir, o sea, en la base y recibir ataque tras ataque sin más chicha que eso. Y la gota que colma el vaso del hecho de haber tenido que mover la base de un sitio a otro la primera noche, no tener misiones y tal, es que el último día nos dejan tirados como colillas en la base, cogen a todo el mundo, empiezan a comer sin nosotros, empiezan a tal, y se tiene que organizar jugadores y el tipo, Alex de Vallengrado con eso, para ayudarnos a recoger todo, porque fuera del horario contratado de vehículos. Y es como... Y entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, se ha ayudado a... O sea, los rebeldes, el bando rebelde, la facción esta rebelde que había venido a atacarnos, se iba a volver andando a su base y les dije, ¿pero dónde vais, chalaos? Que aquí hay vehículos técnicos, está Alex, que lleve al mayor número de gente posible, que hay gente que ya tiene sus vehículos particulares aquí, que os acerque al pueblo y ya desde ahí, o a vuestros coches, y ya desde ahí os movéis, porque ellos en ese momento pensaban que iban a tener que darse hora y media volviendo andando. También es que la gente es como, tío, si estás viendo vehículos ahí, no te plantees. Pues me dicen, ¿cuál es la manera más recta de volver a nuestra base? Y digo, la manera más recta de volver a vuestra base son esos vehículos de allí, que son de la organización, o los compañeros que están ahí con sus vehículos que os acerquen al pueblo. Me refiero que hay veces que también la gente como que en el fragor de la batalla no le dan mucho a decir cómo puedo hacerme la vida más fácil. Que es lo que he dicho yo antes, que cuando la segunda noche ya vi que se acababa y que la fotógrafa iba a volver a base en un vehículo, dije, si puedo me acoplo, pon, ¿lo llevas? Sí, muchas gracias, Rubén, de Navy, que vamos, gracias. Hay que hacer eso, hay que tener un poco de ojo, hay que tener un poco de cara y no solo un poco de cara, sino hay que entender un poco, hay que leer la situación. Entonces los rebeldes pudieron volver a base porque yo les dije, oye, coged de estos vehículos, iros a base y al cementerio, cogéis vuestro vehículo, vais a base y a recoger, pero los PMC no. Nadie se acordó de los PMC, no sé si porque no llamaron, no sé si porque estaban en otras cosas. Pero claro, yo entiendo después las caras de cabreo de los PMC. Porque si me dices, tío, yo pago la misma milsim que todos los demás y a todos los demás los han recogido en su base, les han ayudado a llevar las cosas, tal, y a mí que me hiciste cambiar de base y me has puesto en una base que no es accesible con vehículos particulares, no me recoges y me entero porque un compañero se ha ido para allá que ya se están yendo los vehículos de la partida y no han venido a recogernos. Hostias, eso es grave. Es feo. Y sobre todo que llegues y ya haya comido todo el mundo y a ti te tengan... Que menos mal que los del pueblo se lo ocurrieron y les hicieron unas hamburguesas, pero es como, tío, es que no nos habéis esperado para comer, no nos habéis recogido, venimos aquí y encima nos tienen que hacer algo aparte porque ya se ha acabado la comida. Pues claro, en ese momento tú dices, mira, la experiencia de las misiones o no misiones, los ataques a base o no ataques a base, cada cual. Yo estoy seguro de que si a mí me hubieran dejado todo el rato en base, hubiera cogido un grupo de gente y hubiera dicho, oye, nosotros vamos a salir a hacer una misión. Y el comandante no hubiera dicho algo y hubiera dicho, mira, tío, es que yo no puedo estar aquí todo el día. Pero que no tienes que hacer eso, que no deberías tener que hacer eso como jugador. ¿Yo lo hubiera hecho? Probablemente sí. ¿Lo tienes que hacer como jugador? No, la organización te tiene que dar algo más de aliciente. La cuestión es que el bando PMC se sintió totalmente abandonado, el bando rebelde creo que eran menos de los que eran y sus normas médicas les parecieron terriblemente malas y injustas en comparación con las de los demás. El bando civil se lo pasaron como enanos y son los que están publicando todo el rato que guay no lo hemos pasado porque es verdad que se lo pasaron guay. El bando militar estamos publicando que guay no lo pasamos porque la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Y en general vuelve a lo de siempre con las partidas tipo Milsim. Tienes a gente que se lo ha pasado increíblemente bien y a gente que se lo ha pasado bastante mal.
Mi ponderación, mi término medio es, me gusta mucho el roleo del pueblo, creo que ha sido una cosa distinta, creo que le ha dado un aliciente muy guay, creo que es una cosa que me gustaría ver a otras milsims hacer. Creo que, sin embargo, por meterlo del pueblo, se ha dejado de lado o se ha... Es que no sé si es así, porque a lo mejor otros equipos lo han hecho y yo no lo he hecho, pero bueno. Se ha dejado de lado un poco las misiones más periféricas al pueblo y no se han hecho todas las que yo creo que hubiera molado hacer. Creo que hay demasiadas facciones, porque PMCs, narcos, rebeldes, militares y civiles da pie a mucha confusión. De uniformes, de misiones, de comportamiento, de muchas cosas. Creo que hay bandos. Yo hubiera juntado a los rebeldes y al narco, por ejemplo, si veo que los números no me dan para un bando rebelde muy potente o un narco muy potente, yo hubiera juntado a los dos bandos para generar un único bando, te ahorras una base, generas misiones para los demás. Esas son cosas que yo ya doy feedback desde mi punto de vista. Pero lo que digo, claroscuros serios, muy claros para mí, porque mi comandancia, Guille y Diego, son increíbles, han estado encima nuestra todo el rato intentando que todos los equipos tengan acción y todos los equipos tengan chiche, todos los equipos tengan vehículo y todos los vehículos, o sea, todos tengan una misión o algo que hacer, y eso se agradece un montón. Se han estado preocupando por nosotros y han roleado como los que más, pero sin meterse tampoco mucho en la acción, o sea, han estado currando. El bando del pueblo espectacular, porque, claro, o sea, mantenerse 36 horas con el frío, con gente que conoces y tal, metido en tu rol, no todo el mundo lo haría. Y ellos lo han hecho. Y lo han hecho muy bien. El bando PMC, el rato que yo estuve con ellos en alguna misión conjunta, guay, muy guay, pero claro, después escuchas las vivencias y dices, hostias, aquí hay una putada. Y el bando rebelde, para mi gusto, probablemente el peor, pero no porque los jugadores no fueran buenos, que lo eran. De hecho, tuvimos enfrentamientos muy chulos con ellos, sino porque la combinación entre sus normas de curación y el número de efectivos les hizo un bando poco... O sea, contra el que me enfrenté poco y que me dio la sensación de un bando un poco flojo. Pero, repito, por las normas de curación y por el número. Sí es verdad que creo que había como 200 y pico personas o 200, no sé si contando o no el pueblo, en la partida, y mi sensación es que éramos pocos para un terreno tan grande que se podría haber comprimido todo un poco más. No hacía falta que la base militar estuviera 1 hora y pico andando, porque sobre todo eso generaba que, claro, todo el mundo intentaba pedir vehículo todo el rato porque no te quieres pegar ese pateo cuando el resto están relativamente cerca del poblado. Y creo que esa milsim con 300 y pico personas hubiera lucido mucho más porque hubiera habido más enfrentamientos en más sitios. ¿Volvería a Warland? Volvería a Warland con Guille y Diego de comandantes mañana. Con la gente del pueblo roleando mañana. Entiendo que hay gente que no volvería a Warland porque se ha sentido... la palabra que me han dicho es estafado. Me parece un poco heavy, pero sí que es verdad que es ese sentimiento de que has pagado por una cosa y no has recibido para nada el valor equivalente a lo que has pagado, y sobre todo porque las misiones, lo dicho, pueden ser una cosa u otra, pero lo del último día, la sensación de eso entiendo que es muy fea. Entonces, yo volvería a Warland como militar y con Diego y con Guille de comandantes mañana mismo. Al pueblo roleando, quizás me costaría pegarme 2 días de roleo sin pegar tiros y sin más, porque yo ya he jugado mucho rol en vivo y no es... Hola, pequeña, vente aquí. Esta es mi gatita Cara. Espera un segundito que os la enseño. Hola, Cara, mira ahora. Yo he jugado ya mucho rol en vivo y he hecho mucho tal, y entonces si hay algo muy interesante en el pueblo, más allá de que evidentemente jugaría con todos los colegas, sí me apuntaría en el pueblo. ¿Me apuntaría en un bando que no fuera el pueblo o el militar? Me lo tendrían que vender muy bien. Me tendrían que vender no solo comandantes
buenos, porque por ejemplo PMC tenía Vanessa y Bestia, que son unas máquinas, sino un compromiso de juego, un compromiso de vais a tener recursos dedicados, tenéis X misiones preparadas para vosotros y el bando mínimo va a ser X personas y si no son X personas se junta con otro bando para que seáis un número mínimo decente de jugadores para dar un juego adecuado. Y si no, pues me lo pensaría. Y ya está, joder, para no tener guión y para haberlo hecho sobre la marcha, yo creo que he tocado un poco todos los puntos. Espero subir esto lo antes posible para que os llegue el feedback. Y por supuesto, esta es mi opinión personal después de hablar con gente y con lo que yo he vivido. No hay más que eso, ¿vale? El dar la versión de gente que me ha pedido que lo cuente, dar mi versión de las cosas, agradecer a Jaime y al pueblo, agradecer a Guille y a Diego la comandancia y a mis compañeros el rato tan de puta madre que hemos pasado cuando hemos pasado, señalar las cosas que yo creo que se pueden mejorar desde lo que yo he vivido y comentar las cosas que desde luego creo que se deberían mejorar según lo que han vivido otros. Y ya está, esta es mi visión de Warland 2024. Joder, la verdad es que como tenía tanto mono de Milsim, yo me lo he pasado bien. Y lo siento por la gente que lo ha pasado mucho peor, que sé que lo ha pasado mucho peor, pero mi experiencia ha sido bastante decente. Como siempre, entre los unos y los otros hay que hacer el baremo y se encuentra un punto intermedio. Yo creo que en años venideros deberían corregir cosas y espero que lo hagan. Sobre todo poner mucha atención a webs actualizadas, diferenciar muy bien las uniformidades, homogeneizar las normas de curación o entender que ciertas normas de curación van a dar una desventaja tal que necesitas que un bando sea infinitamente superior en número para que eso no destruya la experiencia del jugador. Y o bien aumentas el número de gente que juega o bien reduces un poco la extensión del terreno. Eso sí, Striegana maravilloso, el terreno es muy chulo, muy jugable y creo que ha dado bastante juego y creo que daría juego para una partida todavía más grande. Así que nada, señores, un placer como siempre y espero que os guste este vídeo.